John D. Rockefeller es uno de los empresarios más famosos de la historia. Nació en 1839. Su padre, un estafador que vendía brebajes milagrosos y robaba carteras, nunca estuvo en casa. Su madre, una mujer religiosa, estricta y ordenada, de quien adquirió una ética de trabajo férrea. Desde muy niño tuvo que trabajar para sacar a su familia adelante. Se le daban los números y le gustaba el trabajo eficiente. Creció con carácter y nunca permitió que faltara comida en su casa. Por eso, cuando el petróleo se volvió popular, lo que él vio fue desperdicio e ineficiencia. Contrató científicos que lograron destilar el petróleo y convertirlo en queroseno, mucho más estable, útil para usar en lámparas y muy económico para la época. La vida estaba restringida por la oscuridad. La iluminación en los hogares era una cosa rara y costosa, por lo que una vez se ponía el sol, la gente se iba a dormir. Y así, con 24 años y $4,000, montó su primera refinería con el propósito que un hogar iluminado fuera asequible para la familia promedio. No tardó mucho en llamar la atención de un conocido de este canal, Cornelius Vanderbilt, para entonces el hombre más rico del mundo, gracias a sus ferrocarriles que conectaban la mayoría de los Estados Unidos. Vanderbilt quería transportar lo que iluminaría todo el país y buscaba un acuerdo de exclusividad con un productor eficiente y fácil de controlar, para llenar sus trenes a cambio de tarifas muy bajas. Así que mandó a llamar a Rockefeller, quien accedió con la promesa de suministrar cantidades de queroseno que doblaban su producción real. Necesitaba inversionistas, pero el queroseno empezaba a tener mala fama. En las primeras planas de los periódicos eran habituales los incendios que este provocaba. Por esto, cambió el nombre de su empresa a Standard Oil Company. El público creía que el producto de Rockefeller era el único que se ajustaba a un estándar de queroseno de calidad, generando confianza en los inversionistas. El tipo era buen vendedor, de eso no hay duda. El dinero que recogió no solo le permitió cumplir con la producción que prometió, sino con mucho más de lo que Vanderbilt podía transportar. Contactó a Tom Scott, presidente de una de las líneas férreas más largas del país, quien estaba muy interesado en quitarle el primer puesto a Vanderbilt. Consiguió un mejor acuerdo, y con todas las rutas del país moviendo su producto, el dinero llegó por montones, suficiente para comprar a su competencia. Con 33 años, Rockefeller tenía bajo su dominio 90% de las refinerías y el primer monopolio de los Estados Unidos. Era una amenaza para Vanderbilt, quien contactó a Tom Scott y lo convenció para que subieran sus tarifas. Rockefeller lo tomó como una declaración de guerra y en secreto se promete destruirlos. Se propuso construir un oleoducto lo bastante largo para no depender de los ferrocarriles. Le costaría una fortuna y probablemente perdería todo de no conseguirlo. Pero si lo lograba, significaría ganar el juego y para él valía cada dólar. Construyó casi 2 kilómetros diarios sin pausa y consiguió más de 6.000 kilómetros de oleoducto que conectaba los principales pozos de petróleo con sus refinerías. Su estrategia funcionó. El petróleo representaba más del 40% de la carga enviada por ferrocarril. 360 empresas ferroviarias terminaron en quiebra por esta hazaña. Prometió destruirlos y así lo hizo. Con Vanderbilt muerto a sus 83 años y Tom Scott arruinado, Rockefeller se convertiría en el hombre más rico del mundo. Solo quedaría en el tablero un adversario, el aprendiz de Tom Scott, Andrew Carnegie, el zar del acero. Su historia merece su propio video. Suscríbete y no te pierdas lo que tenemos preparado. Con el tiempo, la electricidad comenzó a disminuir la demanda de queroseno, pero esto no afectó a Rockefeller. Su negocio no era la luz. Al cambiar de tecnología, adoptó un uso diferente para el producto que conocía bien. Rockefeller apostó por la industria de los automóviles y comenzó a refinar el petróleo para obtener gasolina. No paraba de crecer, tanto que en 1911 la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que la Standard Oil era un monopolio y ordenó su disolución en varias compañías. Rockefeller se dedicaría en adelante a donar gran parte de su fortuna, unos $550 millones en causas sociales, educativas y de salud. Estableció la Fundación Rockefeller, una de las organizaciones filantrópicas más grandes del mundo aún hoy día. Murió a los 97 años. Mucho de su éxito estuvo en saber cuál era su verdadero negocio, el petróleo, ya fuera para lámparas o para automóviles, así como para Vanderbilt fue el transporte, ya fueran barcos o trenes. Cuando se enfrentaron al cambio, cada uno se concentró en lo que mejor conocía y llegaron a ser los más grandes en lo suyo. Te dejamos este video de aquí para que conozcas la historia de Cornelius Vanderbilt. Nos vemos pronto. Chao, chao.